Bueno, vamos al tema de esta mañana. Yo creo que Dios va a hacer algo muy especial porque vamos a estar hablando acerca de un tema que se titula de la siguiente manera: si se enoja, no peque. Puedes decirle a la persona que está junto a ti: si te enojas, está bien, pero no peques. Airaos, pero no pequéis, ese famoso versículo que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Está bien que nos enojemos? Pues de pronto nos enojamos, hay cosas que nos hacen enojar y es un sentimiento natural en nuestra vida. ¿Quién no se ha enojado? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido momentos de enojo. Y yo quiero invitarle a que usted piense en un momento lo siguiente: ¿qué le provoca a usted enojo? ¿Qué es lo que le hace enojar a usted? ¿Cómo maneja su enojo? A lo mejor es usted una persona que cuando algo le enoja, se lo guarda y se lo lleva a la cama y al día siguiente sigue pensando en eso que le hicieron, que lo hizo enojar tanto. Esa persona que usted abusó de usted o le criticó o posiblemente le humilló o le robó, y usted se lleva ese enojo a la cama y al día siguiente está pensando en eso, y al día siguiente también, y pasan semanas, meses y a veces hasta años, y ese enojo se acumula. Piense en la siguiente pregunta: ¿hace enojar usted o ha hecho enojar usted a alguien? No levante la mano. Porque todos ofendemos muchas veces, dice la Biblia en Santiago. Escribe el apóstol Santiago, dice: todos hemos ofendido alguna vez, de palabra o de hecho. De esto nadie nos escapamos. ¿Le hacen enojar a usted constantemente? ¿Es usted una persona que se enoja seguido? Piense en esta semana pasada. ¿Se enojó usted por algo esta semana pasada? A lo mejor con sus hijos, que llegó tarde el muchacho, la niña, o hubo un problema, hubo una discusión en casa con algún familiar cercano, con su esposa, su esposo, y usted se enojó. O a lo mejor jóvenes se enojaron en la escuela con algún maestro, con algún compañero. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Déjeme contarle una historia rápidamente. Hace algún tiempo, en Estados Unidos, un cantante de rock muy famoso le gustaban los animales salvajes, entonces trajo a su casa un pequeño cachorro de león para criarlo en su rancho. Vivía en un rancho muy grande y decide este hombre entonces traer un cachorro de león, lo compra. Por supuesto tuvo que hacer todos los trámites para poder tenerlo legalmente, pero como el dinero no era ningún problema para él, pudo llevarlo a su casa. Y por varios años este león pues no representó ninguna amenaza. Era un cachorrito, todo mundo jugaba con él, entraban amigos, familiares, incluso sus niños, y jugaban con este pequeño cachorrito. Hasta que de pronto un día, sin ninguna advertencia, después de que el león había crecido y ya no era tan cachorro, ya era un animal de tamaño respetable, la pesadilla más horrible de cualquier padre se convirtió en realidad. Su pequeñito de 2 años, el hijo de este cantante, estaba jugando cerca de la jaula del león. El padre estaba fuera de la casa en el jardín, escuchó los gritos del pequeño dentro de la casa. Se había acercado a la jaula y el león con su fuerza rompió el seguro, el candado, y entonces se salió y empezó a atacar al pequeño de 2 años. Y para cuando el padre llegó a la habitación ya no había nada que hacer. El niño estaba muy mal y en el camino al hospital el pequeño falleció. Y todo el cariño y el trato que le dieron ese animalito, a ese pequeño león, todo lo que hablaron y justificaron para traerlo a la casa, todo el alimento que le dieron, el cariño que le mostraron, no pudo cambiar la naturaleza salvaje de ese animal. Al permitirle la entrada a un depredador a su casa, este hombre estaba preparando el escenario para una tragedia potencial más adelante en su hogar, la cual a final de cuentas ocurrió. Yo no conozco ninguna familia aquí que quisiera exponer sus hijos o a sus seres amados
a la furia descontrolada de un león. Pero sí conozco algunas personas, incluso dentro de la iglesia, que están dejando entrar a un asesino potencial por la puerta de tu casa. Y ese asesino potencial, de igual manera que ese pequeño cachorro de león que se veía inofensivo, al pasar de los años resulta ser un asesino potencial. Y se llama el enojo constante o la ira no resuelta. Cuando yo soy una persona que almaceno ira, almaceno enojos, me los guardo, no sé cómo manejarlos, no sé cómo sacarlos, no sé cómo Dios quiere ayudarme, y empiezo a tragarme esa ira y esos enojos, a lo largo de los meses o de los años se convierten en un depredador, en un asesino. Haga de cuenta que es como una bomba de tiempo, donde el cronómetro va en cuenta regresiva. Y si tú sigues acumulando ira, enojo constantemente, al pasar de algunos meses o años, esa bomba va a explotar. Así es la ira y así es el enojo constante. Esta mañana vamos a tratar este tema, vamos a tratar de entender cómo manejar el enojo y la ira en nuestras vidas y en la de nuestros seres amados, en este tema que se titula, si te enojas, ¿cómo? No peques. Vea su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Este probablemente es uno de los textos que con mayor claridad nos habla acerca de la ira y del enojo en la Biblia. Efesios 4, 26 y 27. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día y no le den oportunidad al diablo. ¿Se fija usted cómo el ataque del diablo está vinculado estrechamente con el enojo y con la ira? Airaos, pero no pequéis. Si te enojas, no peques. Porque si te enojas y te guardas ese enojo por mucho tiempo, le estás dando lugar al diablo para atacarte a ti y a los tuyos. Más adelante, Efesios 4:31, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en Eclesiastés capítulo 7, el hombre más sabio del mundo, que ha sido Salomón, escribe las siguientes palabras acerca del enojo y de la ira. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y la versión Dios habla hoy dice, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Si usted quiere aprender cómo vivir su vida con sabiduría, lea Eclesiastés, lea Proverbios. Fue escrito por Salomón y ese hombre pidió sabiduría al Señor cuando se le apareció Dios y le dijo, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Salomón pudo haber pedido riquezas, fama, poder, pero él pide sabiduría. Fue el primer hombre que pidió sabiduría de esa forma a Dios. Y Dios le da sabiduría sobreabundante. Yo quiero ser el segundo lugar cuando le pido sabiduría a Dios y estar después de Salomón. ¿Quién quiere ser el tercer lugar? ¿El cuarto? ¿El quinto? ¡Ah! Hay que conocer los pensamientos de Dios a través de esta palabra. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Es decir, las personas que acumulan enojo y se la pasan enojados constantemente, la Biblia los llama necios, necios. Hemos escuchado frases como el que se enoja pierde. ¿Ha escuchado esa frase? Piensa en una ocasión en donde usted haya perdido, donde se haya enojado de tal forma que a lo mejor perdió una amistad, posiblemente perdió una oportunidad de empleo o perdió un negocio porque usted se enojó más de la cuenta. Vamos a ver 3 puntos esta mañana. En primer lugar, vamos a desarrollar este tema y vamos a contestar a 3 preguntas. La primera de ellas, ¿cuándo está bien enojarse? ¿Cuándo está bien enojarse? En segundo lugar, ¿cuándo está mal enojarse? ¿Cuándo la Biblia
no nos permite que nos enojemos. Y en tercer lugar, cómo abrir nuestro corazón y el de los demás. En primer lugar, ¿cuándo está bien enojarse? ¿Qué dirá la Biblia acerca de esto? Cuando te enojas, que sea contra el pecado. Está bien enojarse, hermanos, siempre y cuando sea contra el pecado, contra las cosas que a Dios le molestan. Cuando ves algo que Dios aborrece, cuando ves injusticia o drogadicción en la calle, homosexualismo o legalismos, o los niños de la calle, o adulterio dentro del pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios, por esas cosas hay que indignarse y por esas cosas hay que tener un enojo. Eso la Biblia le llama ira santa, o un enojo de parte de Dios, un enojo santo. Cuando invitas a comer a tu casa a un amigo que sabes que está viviendo en inmoralidad y te enoja su inmoralidad y quieres compartirle con amor porque amas a la persona, pero detestas su inmoralidad. Cuando ves a un niño de la calle y dices, Señor, este no es tu plan, que este niño esté aquí, tú le amas, ¿dónde están sus padres? Y te enojas, pero le muestras el amor de Cristo y te bajas y le compartes. O estás haciendo una obra social, a lo mejor en reclusorios o en orfanatorios. Eso es ira de parte de Dios, ira santa. Vayan a Mateo capítulo 21, por favor. Mateo 21, del versículo 12 al 14. El Señor Jesucristo aquí nos da una lección de ira santa o de enojo santo cuando entra al templo y vuelca las mesas, si usted recuerda. En los tiempos de Jesús, cuando ustedes entraban al templo, te encontrabas mesas de cambistas o mesas de personas que estaban haciendo negocio. Y Jesús se indigna y les dice, esta es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. En otras palabras, este es un lugar para glorificar a Dios, para orar a Dios. Y ustedes están haciendo negocio adentro de la casa de mi Padre. Mateo 21, del 12 al 14, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Aquí tenemos esta escena donde Jesús entra al templo y empieza a volcar las mesas y empieza a llamarles, ¿verdad?, a los cambistas ladrones. Les dice, ustedes la han hecho cueva de ladrones, la casa de oración de mi Padre. Y Jesucristo se indigna, tiene un enojo profundo en su corazón. El celo de Dios le consumía de ver el negocio que estaban haciendo en la iglesia. Ese tipo de ira y de enojo es un enojo santo, es un enojo de parte de Dios. Está bien que te enojes cuando ves cosas que le molestan a Dios. Está bien que te enojes. Pero vea el último versículo, el 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y esto llama la atención por lo siguiente, porque Cristo, después del arranque de ira que tuvo, de ira santa, después de haberles dicho que estaban en la casa de su Padre, que era casa de oración, y le habían hecho cueva de ladrones, después de ese momento de profundo enojo, dice la Biblia que se le acercaron cojos y enfermos y que los sanó. Y nosotros podríamos pensar en un Jesús tan enojado que hubiera dejado para más tarde sanar a los cojos y a los paralíticos y a los ciegos. Decir, estoy muy enojado, ahorita no me hablen. Él tenía dominio propio sobre su ira santa. Dice la Biblia en Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí, ojo, si usted tiene ira santa, ira de parte de Dios, si usted le molesta ver el pecado y usted se enoja cuando ve cosas que a Dios le molestan, y usted lleva a un extremo esa ira o ese enojo, entonces deja de ser ira santa o enojo de parte de Dios. Le pongo un ejemplo. Cuando yo quiero compartirle a una persona que no es cristiana y me enoja ver su pecado, le amo a esa persona, pero me enoja ver su pecado, y le traigo la Biblia y empiezo a darle de bibliazos y le digo,
¿Sabes qué? Te tienes que arrepentir, porque si no, el Gehenna de fuego con las llamas del infierno te están esperando el resto de la eternidad. Y empiezo a enojarme contra esa persona, y pasa un día y no se arrepiente. Y yo me enojo más porque no se ha arrepentido. Y pasan 3 días y me sigo enojando y sigo tomándolo a bibliazos. Y pasan 2, 3 meses y esa ira, que originalmente era un enojo santo, una ira santa, se convierte ya en un problema, en un pecado. Jesucristo, es correcto, tuvo esa ira santa, ese enojo santo, pero lo dominó. E inmediatamente después de salir del templo tenía una actitud positiva, de tal forma que pudo sanar a los enfermos que se le acercaron. ¿Cuándo está bien enojarse entonces? Cuando vemos cosas que le molestan a Dios, pero no guardar esa ira ni ese enojo. En segundo lugar, ¿cuándo está mal enojarse? ¿Cuándo la Biblia no nos recomienda que nos enojemos? Mire, está mal enojarse cuando usted acumula enojo y lo guarda en su corazón. No deja que esa ira o ese enojo salgan y se drenen y puedan salir fuera de su corazón. Está mal enojarse cuando usted acumula el enojo por un tiempo prolongado, porque todos nos vamos a enojar. Van a haber cosas en nuestra vida que nos molesten, que nos enojen. Es un sentimiento normal y natural que usted se enoje, usted es ser humano igual que yo. Tenemos sentimientos y emociones. Sin embargo, cuando esta ira y este enojo permanecen en nuestras vidas, o cuando tomamos esa ira, ese enojo, y la dirigimos en contra de otra persona para lastimarla o para cobrar venganza contra esa persona, entonces podemos pasar de tener un sentimiento de enojo normal, que dure unas cuantas horas, unos cuantos minutos, a un sentimiento destructivo de ira egoísta, Vayan conmigo a Éxodo capítulo 2, por favor. En Éxodo 2 aprendemos acerca de Moisés cuando él estaba en Egipto y entonces él se indigna por un hecho que él vio. Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a unos egipcios que golpeaban a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés salió, dice la Biblia, a sus hermanos y vio que estaban siendo explotados por los egipcios, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Este hecho le indignó. Moisés se enojó. A Dios también le enojaba ver el abuso de los hebreos de los egipcios contra los hebreos. Dios también estaba enojado por eso. Sin embargo, Moisés llevó su ira santa, su enojo de parte de Dios, a un extremo, y por eso mató al soldado egipcio. Siempre que usted sienta este enojo de parte de Dios, esta ira santa, nunca lo lleve a un extremo del cual se pueda arrepentir usted en un día. Vaya a Mateo capítulo 2, Mateo 2, versículo 16. Aquí hay un ejemplo más de ira, pero en este caso no es de ira santa. Es de un enojo carnal, de Herodes, cuando Jesucristo nace, y entonces vienen los sabios de Oriente y le dicen a Herodes: ¿sabes qué, Herodes? Van a ser un rey aquí en Belén de Judea. Y Herodes no podía tolerar que hubiera un rey aparte de él, porque su soberbia era muy grande. Entonces manda a los sabios de Oriente a buscar dónde estaba ese rey, que era Jesucristo. Y los sabios de Oriente, en un sueño, reciben revelación y se van por otro camino para no anunciar que el rey había nacido con Herodes. Y entonces Herodes
se enoja profundamente. En Mateo 2, versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este es un enojo y una ira que no provenían, por supuesto, de parte de Dios. Era una ira que provenía del enemigo. Y Herodes, entonces, por esa ira llevada al extremo, manda matar a todos los bebés de la ciudad de Belén. ¿Qué es este tipo de enojo? Yo lo he denominado enojo egoísta. Es un enojo egoísta. Es un enojo para satisfacer tu propia necesidad. Y permítame tratar de definirlo. Este enojo egoísta o ira no resuelta es una emoción negativa que sentimos cuando una persona o una situación fallan en cumplir nuestras necesidades. Cuando alguien nos estorba sobre nuestras metas, cuando se queda corta esa persona o esa circunstancia con nuestras expectativas. En otras palabras, este enojo, esta ira egoísta, es cuando una persona no hace lo que nosotros queríamos que hiciera conforme a nuestro propio interés, o cuando una circunstancia no funciona como nosotros queríamos que hubiese sido conforme a nuestro propio interés. Le pongo un ejemplo. En muchas familias los padres quieren que sus hijos se dediquen a lo mismo que usted se dedica, si usted es padre. Entonces los papás le dicen al niño, ¿verdad?, al adolescente: ¿sabes qué? Tú tienes que ser arquitecto, porque yo soy arquitecto, tu abuelo fue arquitecto y todos somos arquitectos en la casa. Pero el niño tiene otras inclinaciones, a lo mejor artísticas, o quiere hacer otra cosa, profesionalmente hablando, pero usted está duro y dale en que el niño tiene que ser lo que usted quiere que sea, en la profesión que usted demanda, en la profesión que usted exige. Y cuando ese niño crece y toma otras decisiones diferentes, entonces usted vuelca su ira sobre el niño y a lo mejor lo castiga o lo trata mal o no acepta que él esté tomando ya sus decisiones. Ese hijo no cumplió con las expectativas que usted tenía acerca de él. Y entonces usted empieza a almacenar un enojo y una ira sobre la vida de su pequeño. Esto es muy triste porque muchas personas se empiezan a frustrar con esta ira, con este enojo santo, y a lo largo de meses o de años esa bomba de tiempo explota. Y gran parte de la rebeldía de los adolescentes que conocemos proviene de familias en donde los padres querían forzar al hijo a que hiciera algo conforme a la voluntad del papá para satisfacer los deseos de su papá o de su mamá. Consecuencias de este enojo. Mire, si usted es una persona que almacena este tipo de enojo egoísta, si usted se enoja cuando una circunstancia no salió como usted quería, si una persona le falló a usted o le defraudó a usted y usted empieza a enojarse y a tener ira contra esa persona, desgraciadamente hay consecuencias tanto para nosotros, los que nos enojamos, como para las personas que nos rodean. Algunas de estas consecuencias que se provocan en nosotros son cosas como tensión, miedo, irritabilidad, estrés, depresión. A veces tenemos autolástima o baja autoestima, nuestro cuerpo se empieza a deteriorar, te empiezas a sentir mal, tu estómago empieza a funcionar mal, te empiezas a sentir estresado, tu metabolismo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque adentro de ti hay un enojo, hay una ira egoísta, que no es un enojo santo que viene de parte de Dios. También hay consecuencias en los demás. Esta ira o enojo no resueltos provocan en quienes reciben este enojo un corazón cerrado. Esto es, un espíritu cerrado, cero comunicación. Ya vemos muchas familias en donde los papás tienen problemas para comunicarse con los hijos y los hijos con los padres debido a enojos no resueltos, a iras acumuladas tanto en los padres y los hijos. Vaya conmigo a Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Estas son consecuencias físicas, lo que acabo de describir, pero también hay consecuencias espirituales si nosotros dejamos que el enojo y la ira se acumulen en nuestro corazón. Están en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano,
está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Subraya el versículo 11 en su Biblia. Y quiero volver a leerlo. Y ponga atención en lo que dice la palabra. Dice, pero el que aborrece a su hermano. El que aborrece a su hermano es una persona que tiene ira contra su hermano, que está enojado contra su hermano por alguna circunstancia. Porque su hermano le falló, porque su hermano no actuó conforme a lo que esta persona quería que hiciera, y entonces aborrezco a mi hermano, rechazo a mi hermano, hago menos a mi hermano, no saludo a mi hermano. Y después dice, y anda en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. La consecuencia espiritual de almacenar ira y enojo en tu corazón contra una persona es que no tienes dirección. Pierdes la brújula, pierdes la capacidad de escuchar a Dios. Cuando unos esposos se enojan y tienen un problema y permiten que esa ira y ese enojo dure varios días y no la resuelven, se les hace muy difícil orar. Es muy complicado estudiar la palabra. Es más, ni te dan ganas. Si andas mal con alguien, con tu prójimo, con tu hermano, si estás acumulando enojo, si estás acumulando ira, no te van a dar ganas de estudiar la palabra. Porque dice la Biblia, andas en tinieblas, estás en tinieblas y las tinieblas te han cegado los ojos. Ya se va dando cuenta la relación tan estrecha que existe entre el perdón y la comunión con Dios. Si yo no perdono, si yo no suelto mi ira, si yo no saco mi enojo, si no se lo entrego a Dios y voy a pedirle perdón al que ofendí, entonces pierdo mi comunión con Dios. Estoy en tinieblas. Y muchos venimos a la iglesia, fíjese, esta contradicción tan tremenda. Venimos a la iglesia y decimos, hermano, ore por mí. Ore para que Dios bendiga mi vida. Y Dios quiere bendecir su vida, por supuesto. Pero también el Señor Jesucristo nos enseñó, si tú no perdonas a aquellos que te han ofendido, entonces tu Padre Celestial tampoco te puede perdonar a ti. En otras palabras, si tú no te deshaces de tu enojo y de tu ira, Dios no te puede bendecir. Pero queremos hacerlo a nuestra manera. Yo quiero todavía seguir con el rencor contra mi mamá de hace 15 años. Yo sigo todavía con el rencor contra mi hijo, que ya se fue de la casa, ya es grande, ya es profesionista, pero no hizo lo que yo quería que hiciera en la vida y estoy enojado con él, estoy enojada. Pero vengo a la iglesia para que Dios me bendiga. No puede ser. No puede ser. Yo tengo enojo todavía contra mi vecino, contra mi compañero del trabajo, que me ha humillado, no es cristiano, le he compartido, se ha burlado y burlado y burlado de mí. Y llevo 4 o 5 meses con rencor, con ira, con enojo, estoy enojado con él, muy enojado. Pero no quiero soltar esa ira. Pero sí quiero que Dios me bendiga. Y vengo el domingo. Qué contradicción. Y después, como Dios no me bendice porque yo tengo una atadura de falta de perdón, entonces me enojo con Dios. Este es el enojo egoísta. Como Dios no actuó conforme yo quería que Dios actuara, yo quería que Dios me bendijera, pero Dios no me bendijo porque tengo ataduras, y como no me bendijo, me enojo con Dios también. Y hay gente que está muy enojada con Dios. Hay personas que han perdido familiares, que han muerto, amigos muy cercanos, a lo mejor hijos o padres. Y estás muy enojado con Dios o muy enojada con Dios. ¿Por qué se llevó a tu ser querido, a tu ser amado? Tú querías que Dios lo dejara, esa era tu voluntad. Pero como Dios no actúa conforme a tu voluntad, sino a la de Él, y muchas veces no concuerdan, te enojas con Dios. Enojo egoísta se llama esto. Ira egoísta.
Eso es lo que provoca en nosotros cuando almacenamos ira o enojo. Ahora hay otro problema que es también grave. Cuando yo almaceno ira o enojo egoísta en mi vida, mi trato con los demás, ¿sabe cómo va a ser? Voy a tratar de sacar esa ira egoísta con las personas que me rodean. Y les voy a comenzar a humillar. Y les voy a comenzar a hablar duro. Y ahora sí van a saber quién soy yo. Como me fue tan mal en el trabajo y tengo enojo egoísta contra mi jefe hace 6 meses, ahora mi esposa va a pagar la cuenta. Y la consecuencia de esa ira y ese enojo egoísta en los demás es un corazón cerrado. Todo el mundo présteme su mano derecha, así, levántela tantito y extienda sus dedos así. Haga así sus dedos. Esa mano representa a una persona. Los dedos que usted está moviendo, imagínese que son el espíritu de esa persona. ¿Cómo se ven las manos? Como muy alegres, ¿verdad? Ahora salude, así, salúdeme. Salude al de junto. Eso se llama un espíritu abierto. Los deditos representan un espíritu. Su espíritu está abierto, está listo para saludar, para abrazar, para bendecir, para hacer así. Y esos dedos están muy alegres. Es un espíritu abierto. Esta parte de la mano, un poquito antes de la palma, representa el alma de una persona. El alma es donde recaen las emociones, los sentimientos y los pensamientos de una persona. Y ahora imagine que el centro de la palma de mi mano es el cuerpo de una persona. Présteme otra vez su mano, todo el mundo. Este es espíritu, este sería alma y acá cuerpo, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hablarle feo a usted, cuando usted empieza a vaciar su ira egoísta sobre otra persona, cuando usted está muy enojado consigo mismo, con Dios o con alguien más, y empieza usted a ser duro con alguien más y a vaciar su ira sobre alguien más, présteme su mano. El espíritu empieza a hacer esto, se empieza a cerrar. Se empieza a cerrar. Si yo sigo insistiendo en vaciar mi ira egoísta sobre esa persona, se cierra un poquito más. El espíritu ya está cerrado, ahora sigue el alma. Esa persona, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad se empiezan a cerrar hacia mí. Y si yo insisto en vaciar mi ira y mi enojo sobre esa persona, ahora présteme un puño. Háganle así, ande junto. El puño es el símbolo universal de la violencia, ¿verdad? De la violencia. Cuando yo empiezo a tratar mal a mi mamá y no la honro, y mi mamá me dice, tiende tu cama, ayúdame, vente al súper, vamos a orar juntos, vamos a la iglesia. Digo, no, ya no quiero. Yo en la cama ya estoy grande, yo no la voy a atender. Y empezamos a hablar mal a nuestras madres, a nuestros padres, los dejamos de honrar. Y empezamos con nuestros amigos, que mi mamá es una tonta. Y hay muchos hijos que hasta se lo dicen, o a su padre. Cuando empezamos a tratar mal a nuestro cónyuge, a su esposa o a su esposo, su espíritu se empieza a cerrar. Cuando usted empieza a vaciar su ira y su enojo sobre sus hijos, el espíritu de ese pequeño se empieza a cerrar hasta que está listo para agredirlo a usted. Su alma, su espíritu, su cuerpo se cierran por completo. Esta es la consecuencia del enojo egoísta en los demás. Ya le dije cuál era la consecuencia en usted, física y espiritual. Pero la consecuencia en los demás es que el espíritu, el alma y el cuerpo de esa persona se empieza a cerrar. Ahora, los que les gusta estar enojados, a ver, levanten la mano, ¿cuánto les gusta estar enojados? Nadie, ¿verdad? Pero muchas veces así somos, dejamos que esa ira entre en nuestros hogares, como es el león con el que empezamos hace un momento, que cuando crece ya no hay nada que hacer. ¿Cómo cerrar el corazón de una persona? ¿Cómo quiere usted? Si usted quiere cerrar el corazón de alguien, si usted quiere vaciar su ira sobre alguien, su enojo, háblele con dureza. Menosprecia a esa persona en todo lo que hace. Las personas que vacían su ira y su enojo egoísta sobre otra persona siempre menosprecian a
a la persona que están afectando o a su familia, haciendo bromas en público de su esposa. Cuando su jefe se burla de usted y se mofa de usted delante de todos los demás compañeros en el trabajo y hace comentarios sarcásticos acerca de usted o de su trabajo. ¿Cómo cierro el espíritu de una persona? No confiando en ella nunca. Forzando a esa persona a hacer algo que no le gusta hacer, que se siente incómodo en hacer. Siendo rudo en frente de otros, ignorando sus planes, sus proyectos y sus metas. Yo recuerdo una familia de niño en donde el papá de familia, siempre que venían amigos a la casa, la mamá se esmeraba y hacía una cena muy rica y se ponía su mejor vestido. Y siempre el papá le decía: ese vestido, te ves horrible con ese vestido. ¿De dónde lo sacaste? Cuando bajaba ella y daba la cena a los amigos, el padre de familia siempre hacía chistes y bromas a expensas de ella. Y el corazón de ella se empezó a cerrar. Su espíritu, su conexión con Dios y con su cónyuge se empezaron a cerrar. Su alma, sus pensamientos, su voluntad, sus emociones se empezaron a cerrar. Y su cuerpo también empezó a ser inaccesible completamente. ¿Quiere usted saber qué tan cerrado está el espíritu de su esposa o de sus hijos? Acérquese y trate de tocarles. Hay muchos papás aquí que les cuesta trabajo tocar a sus hijos, darles un toque de bendición. Si usted se trata de acercar a darle un toque, sobre todo a los pequeñitos, desde recién nacidos hasta 5 o 6 años, y muchos niños hacen esto, se hacen para atrás: no, no me toques. Porque su espíritu, su alma, su cuerpo están cerrados. Y está usted acumulando ira y enojo en ellos también. Vamos a ver un video muy corto. Es una selección de una película que se llama Cicatrices. Es una película de un productor cristiano en donde se narra la historia de una familia en donde el padre de familia hace precisamente esto con su esposa. Vea usted en este video cómo la trata y cómo el espíritu, el alma y el cuerpo de ella se cierran a su esposo. Vamos a verlo a continuación, por favor. Como la gente decente. Yo no te pedí que me trajeras, ¿eh? Y yo quería traerte, a mí me da mucha vergüenza que te vean conmigo, pero todo el mundo iba a traer a su vieja, así es que ni modo. Ah, sí. ¿Te da pena que te vean conmigo? Pues entonces me largo, fíjate. Te agradezco mucho que hayas venido. Hasta luego. Flavio, ¿qué tal, hombre? Bienvenidos, pásenle. Muchas gracias. Mira, mi esposa, Clara Durán. Hola. Mucho gusto, señora. Pasen, por favor. Vamos. Pásale. ¿Qué tal? Todo muy bien. Adelante, por favor. Gracias por la invitación, No, ¿eh? es tu casa. Muchas gracias. Eso, un jitomatito para el color, un canapé para llenar el vestido, algo así, está muy bien. ¿Por qué no dejas de molestarme ya? Mira nada más, qué mujeres hay, Clara, mira nada más. Estas sí se saben vestir, no como tú, que nada más te hace falta tu monederito, pareces una gata. ¿Y tú qué me dices de tus chifladitos? ¿Y de tu disque porte italiano tan falso? Ay, Clarita, por lo menos a mi Dios y me dio clase. Ay, clase. Déjame decirte algo. Que tú y todos los de tu raza son una bola de corrientes. Qué bueno que mi hijo no sacó el color de tu mamá. Con mamá no te metas, ¿quieres? Además, ¿qué razón tenía? Me decía, hijo, cásate con una mujer decente, con una muchacha educada.
No con una secretaria analfabeta que ni siquiera terminó la prepa. ¡Ya, déjame en paz! Flavio, qué pena, perdón, ¿eh? No te preocupes, esta es tu casa. Discúlpame, la verdad, lo que pasa es que me tocó una fiera por esposa y ni modo, pues hay que domarla. Las mujeres no son para ser domadas, son para ser amadas. Sí, bueno, por más que intento, esta no se deja querer. Y la verdad es que el amor se acaba, ¿eh? No, mira, si no hay amor en tu hogar, es tu responsabilidad. ¿Mi responsabilidad? Claro. ¿Y por qué mi responsabilidad? Porque a ti te toca dar el primer paso, tomar la iniciativa, procurar que el amor crezca. ¿Y a mí por qué? Porque Dios ordenó a los maridos que amen a sus esposas así como Jesús amó a la iglesia. Y fue Él quien tomó la iniciativa de amarnos cuando aún éramos pecadores y enemigos. No es por justificarme, pero la verdad es que yo tengo una mujer que es muy difícil de complacer, ¿sabes? No, Julián, me digas lo que me digas. Dios diseñó al esposo para que sea un amante tierno, bondadoso, cortés, para que sea la cabeza del hogar. Ese es exactamente el problema. Ese. Mi mujer no quiere reconocer que el que manda y el que lleva los pantalones soy yo. No, espérame tantito, Julián. Al decir la cabeza no me refiero al dominio del macho, no. Sino un liderazgo con amor. A ver, ¿me sabes algo o me hablas al tanteado? No, Julián, no, yo... Adelante, por favor, tomen asiento, Mira, a lo que me refiero es que la cabeza ama, cuida y gobierna al cuerpo. Y eso es exactamente lo que el esposo pues debe hacer por la esposa. Híjole, pues yo creo que la verdad, Clara y yo no nos entendemos. El plan de Dios es que se amen y se acepten tal como son, Julián. No que se empujen el uno al otro para que lleguen a ser el ideal que soñaron cuando se casaron. ¿Sabes qué pienso? Ajá. Pienso que el matrimonio es la única guerra en donde los enemigos se duermen juntos. Yo lo que creo es que les falta la presencia de Dios para que bendiga y fortalezca su matrimonio. Mira, Julián, Dios diseñó a la familia para que funcione alrededor de sí mismo. Pero cuando falta Él, pues falta algo vital. Yo creo que de Dios ni hablemos. Mira, le he mandado señales de humo, palomas mensajeras, emails. Nomás no me contesta. Yo creo que va a andar medio enojado conmigo. ¿Y tú crees que va a estar muy contento contigo? Si por tu egoísmo y tu falta de amor, el corazón de tu esposa está amargado. Sí, ¿verdad? Oye, bueno, te agradezco una vez más tu invitación y espero que me mandes tu pedido. Y de verdad, una vez más, perdón por el incidente. Qué pena. No te preocupes, esta es tu casa. Que estés bien, ¿eh? Clara. Muy bien, hasta aquí vamos a dejarlo. Por la ira, por el enojo de este hombre, de Julián, que es el esposo de Clara, que vieron ahí en la escena, él tiene una ira interna muy fuerte y entonces esa ira provoca que el espíritu de su mujer, el alma de su mujer y su cuerpo se cierren y empieza el problema. ¿Por qué? Por las palabras duras que él usaba contra ella, el menosprecio que le mostraba hacia su persona y hacia su familia, haciéndole bromas en público, exponiéndola en público, no confiando en ella, ignorando sus planes y sus metas. Y es nuestro deseo que esta mañana, si hay alguna persona que tiene ira o enojo acumulado de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás, y en tu casa, en tu familia, tus seres queridos han cerrado su corazón contra ti, esa es la prueba mayor de que hay algo mal en tu vida, de que algo está mal, de que esa ira y ese enojo acumulados a través de mucho tiempo te están haciendo daño a ti y le están haciendo daño a los tuyos. Y vamos a terminar con esto, cómo abrir nuestro corazón y cómo abrir el corazón de los demás. Cómo abrir nuestro corazón y cómo abrir el espíritu, el corazón de los demás. La forma de abrir nuestro corazón es encontrando salidas para todo ese enojo, toda esa ira acumulada, todo ese enojo egoísta a través de meses o de años. Y lo primero que yo quiero compartir con ustedes esta tarde para abrir tu corazón es entregarle todo tu coraje al Señor, toda tu ira acumulada al Señor Jesucristo. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si tú vienes cargado esta tarde con ira, con enojo, no sé yo tu historia, no sé qué pasó en tu infancia, a lo mejor hubieron problemas en casa, a lo mejor tus papás se parecían a Julián y a Clara cuando tú eras pequeño y vienes de un matrimonio que terminó por romperse en divorcio o en abandono. Yo no sé cuál es tu historia, Dios sí la sabe. Eso provoca en nosotros ira y resentimiento que después duplicamos en nuestras propias familias más adelante cuando crecemos. ¿Por qué no esta tarde le entregas esa ira y ese enojo y lo dejas en la cruz y descansas y permites que Dios a través del Espíritu Santo empiece a sanear tu corazón, empiece a sacar toda esa ira y todo ese enojo? En la película veíamos cómo el amigo de Julián le compartía y le decía cuál era el orden de Dios para el matrimonio. Es nuestro deseo esta tarde que muchas personas que vienen trabajadas y cargadas, como lo está el personaje de ese video, puedan venir a descansar en Jesucristo. En segundo lugar, cómo abrir el espíritu, el alma, el corazón de tus hijos o de tu esposa. Hay muchos matrimonios aquí que están a punto de romperse. ¿Sabes qué? Dios puede hacer un milagro. Pero tú tienes que empezar a actuar y abrir el corazón de tu esposo o de tu esposa. ¿Cómo? Háblale palabras suaves, háblale palabras tiernas, palabras de respeto, palabras que le valoren a ella o a él. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué no, en vez de decirle, al contrario de lo que vimos hace un momento, por qué no llegas y les dices a tus hijos, ¿sabes qué, hijito, hijita? Tú vales mucho delante de Dios, te quiero mucho. Ven, déjame darte un abrazo. Eres valioso, eres valiosa delante de Dios. Te amo, te amo. ¿Por qué no hace eso con su cónyuge o con sus padres en esta tarde? Y va usted y les bendice y empieza a cambiar su vocabulario. Empieza, en vez de llegar a la casa a empezar a insultar y a decir palabras ásperas y hazme la comida y tráeme la ropa y no sirves para nada, ¿por qué no cambia ya su vocabulario? Si usted quiere abrir el espíritu, el corazón de la persona amada, usted tiene que empezar a cambiar su vocabulario, empezar a hablarle palabras suaves y tiernas. Aprenda a escuchar a la otra persona en tercer lugar y entienda por lo que ha pasado y lo que ha sufrido. Siéntese con su esposo, con su esposa, y cuando él o ella le empiecen a atacar a usted porque hay ahí ira también acumulada, usted cállese y aprenda a escuchar. No responda antes de tiempo, no se acelere. No deje que la ira del momento, el enojo del momento lo lleven a cometer un error más grave. Deje que ella o que él también saquen su ira y su enojo. Aprenda a escucharlos. Y cuando sea momento de hablar, no se deje llevar por la ira del momento y empiece otra vez a insultar y a hablar áspero. Aprenda a hablar suave, así como Jesús le ha hablado a usted. Admita que usted se equivocó al tratar a esa persona mal o haber sido áspero con él o ella. A veces pensamos que no actuamos mal, pero nuestra actitud, si es que estuvo mal, no lo reconocemos, no queremos reconocerla. Muy pocos aquí saben reconocer que se equivocaron y tener una conversación con sus hijos o con sus cónyuges y decirles, ¿sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué, hijo? Me equivoqué, perdóname, por favor, perdóname. Muchos no sabemos reconocer nuestros errores. Y en último lugar, pídale perdón a la persona que ha ofendido. Siéntese con él, con ella y comience a hablar palabras de perdón. Comience a pedirle perdón de una manera mansa. Pida sabiduría a Dios de qué forma es la más conveniente de pedir perdón y tenga buena actitud al pedir perdón. Es muy diferente que yo llegue con una persona y le diga, pues ya perdóname, ¿no? O sea, así lo hacemos, ¿no? Híjole, ni modo, tengo que cumplir con Mateo 5 que dice que pues ya le pedí perdón. Ya, con una actitud negativa. ¿Y cuántos esposos o esposas se tratan así entre ellos o tratan así a sus hijos? Pues ya, mi amor, ni es para tanto. Hace siempre dramitas. Ya, hombre, ya, bájale. ¿Con esa actitud vas a pedirle perdón?
Si vas a pedir perdón, pide sabiduría de Dios y que tus palabras sean suaves y que salgan de lo profundo de tu corazón a la hora de pedirle perdón a esa persona. Si la persona a la que usted le está pidiendo perdón no reacciona y no le quiere perdonar a usted en ese momento, solamente le decimos persevere, persevere y después de eso, persevere. Persevera en buscar abrir el corazón de su ser amado. Si la persona no le quiere perdonar o le ataca con palabras como no mereces ser perdonado, ¿cómo te voy a perdonar? Usted persevere. Más adelante en esa historia, los que ya vieron esta película, vieron cómo después Julián encuentra a Jesucristo, el esposo, y le cuesta muchísimo trabajo volver a abrir el corazón, el espíritu, el alma, el cuerpo de su esposa. Le cuesta muchos meses de palabras suaves, de oraciones, de llanto, de tristeza. Pero al final rinde fruto. Y el Señor hace un milagro en su matrimonio. Igual que lo puede hacer en el tuyo. O en la relación con tus hijos. O con tus padres. Póngase de pie todo el mundo, por favor. Vamos a hacer una oración para terminar. Y mire, yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí tenemos todavía ataduras, ¿verdad? Todavía estamos enojados, hay ira por algo que a usted le pasó hace tiempo, posiblemente desde su infancia. Hay ira, enojo no resuelto. O a lo mejor usted es un poquito más fariseo y según usted es ira santa. No, es que yo sirvo a Dios, pecadores. Entonces usted la lleva a un extremo y eso no es sano tampoco. Porque Jesús sí criticó y atacó a los fariseos, pero los amaba. Desde su corazón vino a morir también por ellos. Todos hemos ofendido alguna vez y hemos provocado ataduras, no solo en nuestros corazones, sino en los de los demás, en los de nuestra familia. Y les hemos atado a ellos por nuestro propio enojo y nuestra propia ira. La definición de perdón en la Biblia es dejar libre, desatar nudos. Diga conmigo, desatar nudos. Mateo 6 entonces dice lo siguiente, no lo vea, versículo 14 y 15. Porque si estamos dispuestos a desatar los nudos de aquellos que nos han ofendido, entonces Dios desatará nuestros propios nudos, es decir, nos perdonará. Pero si no estamos dispuestos a desatar los nudos de aquellos que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre Celestial desatará los nuestros. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre encontramos dirección en tu palabra. Y esta tarde, Señor, muchos de nosotros venimos atados. Tenemos enojo, Señor, desde hace mucho tiempo, ira contra personas que nos lastimaron. Y ahora nosotros, Señor, muchas veces sin darnos cuenta estamos lastimando también a nuestra familia, a nuestros seres amados. Esta tarde, Señor, nos arrepentimos porque hemos acumulado esta ira y te la entregamos a ti, Señor. Te pedimos perdón, nos arrepentimos. Si usted tiene ira o enojo acumulado contra alguna persona, ¿por qué no dice el nombre de esa persona y le pide perdón a Dios y saca toda su ira o su enojo que ha acumulado durante tanto tiempo? Entrégueselo a Dios. Desate ya eso. Desate toda ira, todo enojo. Dígale: Señor, te entrego estas ataduras que me han hecho tanto daño a mí y a mi familia, Señor. Dígale al Señor: renuncio a todo enojo egoísta, toda ira, Señor, y te la entrego en esta tarde, Señor. Ahora levante sus manos y dile al Señor: Señor, sáname. Estoy dispuesto a ser sanado, Señor. Estoy dispuesto, Señor, a dejar libre y desatar a aquellas personas que me han hecho daño, Señor. Quita de mí, Señor, todo enojo, toda ira, Señor. Quiero servirte a ti y quiero seguirte a ti. Y yo declaro en el nombre de Jesús, por cuanto he desatado toda esta ira y enojo,
tú también me desatas a mí, Señor, en esta tarde. Y soy libre para perdonar y soy libre para entregarte mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.